Seguimos a la espera de lo que pasa con los 27 detenidos por la represión de hoy en las cercanías y no tan cercanías del Congreso. Estamos en la comisaría y ahora vamos ahí, pero está hablando Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Todo al gobierno. Cada ley que pidió la tuvo. Con diferentes artes, de diferentes maneras, construyó y generó los consensos para que esas leyes estuvieran. Cada ley sancionada, reparación histórica, blanqueo, reforma previsional, fondos buitres como la madre del borrego del problema que tenemos hoy, creo que demuestran un fracaso. Y no lo voy a resumir a un fracaso de un gobierno, sino a un fracaso de un método de poder y de hacer las cosas en Argentina. Y del fin del sentido común berreta. El fin de la comunicación y de la entronización de la comunicación como un todo. Que todo tiene que agotarse o ser un spot o la forma de comunicar, o de los matones, de las redes, de los tuiteros feroces y los trolls. Finalmente llegan las consecuencias reales, las que vive la sociedad en su día a día. Entonces cabe preguntarse, también cuando uno escucha, y a veces hasta propios compañeros se equivocan, cuando hablamos de recorte de gastos. Acá lo que se está recortando es la inversión. Y se está recortando la inversión en salud y se está recortando la inversión en educación. Y digo inversión porque no creo que sea un gasto el salario de un médico, de una médica, de un camillero, en gasas, o que sea un gasto el salario de un docente o los pupitres de una escuela. Más aún todavía, cuando uno se refiere a ese sentido común berreta, quiere decir esto, cuando decían, bueno, se va el fútbol para todos y vienen los jardines. No vinieron los jardines. Cuando se siembra más trigo, se compra menos pan, pero el precio sube, contradiciendo cualquier regla capitalista que uno pueda haber conocido. Cuando, por ejemplo, se dolarizan las tarifas, mientras los trabajadores del gas y el petróleo no solo pierden la capacidad de poder adquisitivo de sus salarios, sino que negocian convenios laborales mucho peores en sus condiciones de trabajo diarias. Y la sociedad termina pagando en cuotas, con tarifas dolarizadas. Entonces creo que el problema que se empieza a ver es otro, y por eso hablo de creencias. Y creencias viejas, aquello que venía como novedoso, que había despertado en un sector de la sociedad una lógica esperanza. Y esa lógica esperanza se va derrumbando. ¿Y por qué se va derrumbando? Porque cambian también las expectativas que tenía la sociedad. Las expectativas que hoy tiene la sociedad no son las mismas que tenía el 1 de enero del 2016. Los trabajadores que pagaban ganancias, hoy el doble de aquellos de esa época, ya no tienen las expectativas de dejar de pagar ganancias. La expectativa que tienen es la de no perder el trabajo y la de ver cómo hacen para pagar la luz y el gas en cuotas. Entonces creo que tiene que llamar a una reflexión, porque aparte, a mí me ha tocado durante todo este tiempo escuchar desde las otras bancadas cualquier cosa. Cualquier cosa. Sin embargo, uno siempre trata de aprender, no han sugerido autocrítica aquí, autocrítica allá, y lo que uno termina escuchando hoy, por ejemplo, en palabras del miembro informante, es que aquellos que nos proponían de hacer autocrítica, ustedes no la han hecho. Y creo que se han achanchado aparte. Creo que ese apoyo enorme de los medios de comunicación y del sistema económico los achanchó. Se acabó la discusión hasta dentro del propio gobierno. Se fue cerrando cada vez más el gobierno, dejando afuera a todos, hasta el punto que a sus propios diputados los hace votar un presupuesto que no conoce las condiciones que el propio Fondo Monetario Internacional está imponiendo. Entonces uno también se pregunta, cuando ve a algunos diputados sentados acá, ¿por qué en el 2010 no se votó aquel presupuesto para el 2011 del anterior gobierno? Un presupuesto antagónico aparte a este, que era expansivo, que aumentaba los gastos en desarrollo social, en la inversión humana, porque también tenemos que ver dónde se pone, porque se habla de austeridad, pero no se habla de austeridad para con los bancos y las LELIC. ¿Cómo termina el tema de las LELIC? Empezamos con las LETES, la NOVAC, los botes, la LEVAC a 45, ahora estamos en la LELIC en 73. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Para cómo bajan el dólar al mismo tiempo, o sea, bajan aquellos que ellos quieren comprar y cada vez tienen más pesos. Eso en un momento se va a cruzar.
Está bien, el viernes reciben de vuelta 13.000 millones de dólares. Y vaya también que teníamos razón entonces. A ver, ¿cómo se consigue tanto crédito si se recibe un país quebrado? ¿O ustedes conocen a alguien en ese sentido que pueda lograrlo? El nivel de endeudamiento ha sido enorme. Y no se ha destinado para las cuestiones pendientes que dejamos nosotros. Que podía ser, por ejemplo, la creación de una empresa pública de litio con capital privado para dar valor agregado al recurso natural. O poner de vuelta al movimiento aquel proyecto del potasio en Mendoza que se cayó cuando la minera brasilera le vinieron malos números. No se usó para eso el endeudamiento, se fugó, se fue, se esfumó, no está. Y creo que eso merece una profunda reflexión de todos, porque aparte imagino a la sociedad mirando y uno escucha a todos los diputados y todos dicen estar preocupados por lo mismo, pero los resultados son antagónicos por las preocupaciones que demostramos aquí adentro. Casi un acto de hipocresía. Como si le estuviéramos tomando el pelo a todos. Entonces creo que hay que aprender de esto. Han demostrado, y perdón que digan demostrado, es una manera de decirlo, no quiero generalizar porque sé que no son todos así en el gobierno. Pero han demostrado una gran capacidad para estigmatizar gente, para demonizarla, pero lamentablemente la misma eficiencia que demuestran para eso no la tienen para gobernar y para mejorar la calidad de vida de la gente. Han sabido destruir y no han sabido crear. Este presupuesto es la fotografía de ese fracaso. Es el primer presupuesto aparte donde se producen grandes incidentes y represiones afuera. Eso también es un llamado a atención. ¿Por qué no pasó antes esto? Porque cada vez vive peor la gente. Porque es como dijo también hace unos meses atrás el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos ya a la comisaría de Floresta, que está ahí Lautaro Maislin diciéndonos, contándonos si es verdad o no que es inminente la liberación de los 27 detenidos. ¿Qué tal, Darío? Hace un instante una de las abogadas salió y dijo que había dos posibilidades. Una, que el fiscal los libere acá, y otra, que los lleve a la fiscalía a declarar. Y después, posteriormente, pidieron que se acerquen familiares de cada uno de los detenidos para constatar el domicilio y proceder luego a la liberación. Bien, ahora en instantes volvemos si es que es verdad que es inminente esta liberación. Y Lautaro, que bueno, vemos ahí el clima obviamente bastante, muchos cantos, bastante euforia por lo que pueda pasar. Ahora, ¿hubo miedo? ¿Qué es lo que se dice? Darío, adentro se puede ver que a Baradel está Gabriela Cerruti, Juan Grabois, y acá todos los familiares y amigos de los detenidos esperando por una pronta salida de los detenidos. Gracias, Lautaro. Ahora en instantes lo seguimos, pero volvemos acá a la mesa, que estábamos con las consideraciones finales de quienes estuvieron acompañándonos en la última hora y pico. Muchas gracias por estar acá. ¿Y qué es lo que viene, qué es lo que queda en términos de mañana? Ya hablamos del dólar, ya hablamos de las tasas de interés. ¿Qué queda después en la calle? Mirá, hoy se conocieron números del INDEC. Cayó la venta de supermercado 4.2%, en los shopping 2.6%, en los mayoristas 2.8%, el ticket promedio en un supermercado cayó 5.1%. El presupuesto, que sabemos que tira los números para atrás, prevé que caiga el consumo el próximo año 1.9% y la inversión casi 10%. Esa es la economía que vas a ver desde mañana, la economía fría. La economía sin empleo, la economía de subsistencia. El consumo de champán, por ahí sube que le sacaron tasa, le sacaron los impuestos. Hay beneficiados igual, ¿no? De lo que queda del presupuesto. También el campo está discutiendo si le sacan bienes personales. ¿Qué queda después en el diagrama de la economía y la política argentina, Ale? Bueno, me parece que las tasas altas llegaron para quedarse, y cuando uno escucha así en los medios tasas altas, por ahí le parece que se habla de macroeconomía o de algo alejado del propio bolsillo, pero el que tiene un comercio sabe que esas tasas altas, por ejemplo, significan desde esta semana que actualizaron sus cuadros de tasas, las tarjetas de crédito, significa que si un comercio le quiere vender en 3 cuotas... Ale, perdóname, vamos a la comisaría porque están ahí, están vivos Lautaro Maislin, están vivos en 5N, están liberando a los detenidos de hoy a la tarde. No, falta
familiares de uno de los detenidos, Darío, para poder proceder a la liberación. Todavía no se ha completado la lista de familiares para constatar los domicilios. Acá la reacción de la gente es el pedido por la liberación de los detenidos. Recién salió uno de los familiares pidiendo por un familiar de uno de los detenidos para poder constatar el domicilio, y acá la presión de la gente se está haciendo sentir cada vez más por la demora. No, tranquila, señora. Me acuerdo cuando en diciembre, en la represión por la reforma previsional, se llevaban a Damiana, una chica que no tenía nada que ver, no era parte de la manifestación, y lo recuerdo porque estábamos en vivo en C5N mostrándolo. Acá también hubo detenidos que, digamos, igual es lo que estoy diciendo parece un argumento para la represión, no, el que no tiene nada que ver y el que tiene que ver, el que estaba manifestándose, como bien dijo Ale, mucha gente manifestándose pacíficamente, mostrándose en contra del presupuesto de ajuste, tampoco tenía por qué ser reprimida, pero también hubo casos de los detenidos que recordaban aquella detención que fue muy azarosa y muy para meter miedo, ¿no, Ale? Vos que tenés tanto conocimiento de eso, sabés que pasan esas cosas. Redondeo lo que decía de los comercios, las tasas altas tienen un impacto en la vida cotidiana de todos nosotros, y este presupuesto a lo que apuesta, a sus salvavidas, a lo que se está aferrando, es a ese apretón monetario. Ese apretón monetario quiere decir que si un comercio le quiere vender a un cliente en 3 cuotas un producto cualquiera, una prenda, una bicicleta, un electrodoméstico, lo que sea, le tiene que cobrar, si quiere recibir la misma plata que si le vendiera de contado, le tiene que cobrar 20% más. Ese es el costo de mantener estas tasas altísimas, y ese es el costo de las transacciones que no se van a hacer, el consumo que no se va a concretar, la economía que no se va a mover, en definitiva la producción que tampoco se va a generar. El frío es una estrategia de recesión para frenar los precios, pero tiene un costo altísimo y que va además a repercutir fuerte en las cuentas del Estado a través de las cuentas del Banco Central. Julián, una última mínima consideración. Sí, bueno, yo me sumo a lo que decía Ale Berkovich. A ver, por un lado, esto no es una foto estática, no es una imagen estática, es una foto de alguna manera que tiene otras detrás. En este mismo momento se están destruyendo puestos de trabajo, digamos, hay una recesión económica en marcha. Esto lo que va a hacer va a profundizar eso, sin ninguna duda, y por otro lado el gobierno pierde una oportunidad enorme, me parece a mí, de tratar de hacer algunas reformas económicas que le permitan a la Argentina empezar a crecer. El país no ha crecido prácticamente en los últimos 3 años, estamos encarando el 4º, la perspectiva es que va a seguir la recesión, que va a seguir la inflación. Obviamente, digo, lo que está haciendo el gobierno es tratar de negociar un consenso que uno intuye que resulta muy difícil de dárselo, ¿no? Bien, gracias a los 3 por venir. Iván, una última consideración desde el Congreso. Sí, Darío, acá lo que ha ocurrido y la sorpresa, no porque la consideración de los diputados oficialistas sea equivocada o distinta a la que podemos tener nosotros, pero traté de hablar con alguno de ellos después de la consulta de ustedes a propósito de lo que había sido el operativo de seguridad. En un estricto off the record, 3 de ellos nos dijeron recién que, bueno, lo más suave fue que fue un operativo de seguridad muy descoordinado. Y uno se atrevió a decir, en una suerte de broma, pero que ya deja de serlo cuando estas fotos trascienden la frontera de la Argentina, que no era una imagen muy propicia para el clima de negocios y para las inversiones, al margen de las consideraciones económicas que, bueno, de una manera muy virtuosa hicieron recién Fer, Berco y Julián ahí contigo en el piso. Así que la novedad de último momento es esa, algún disgusto interno, que no creo que pase a mayores, francamente, de lo que fue el operativo de seguridad, una descoordinación porque hubo 2 fuerzas de seguridad distintas, la Policía Metropolitana y la Policía Federal, con el lío que hay entre ellas, además por el tema de los traspasos. Es decir, institucionalmente hay dificultades en el Congreso de la Nación, hay dificultades en la justicia, claramente las hay en Casa Rosada y en la fuerza de seguridad también. Yo estoy lejos de ser un institucionalista, pero cuando se pierden el criterio, la solvencia y el control y la contención de todas ellas juntas, es un cóctel explosivo.
también hay para decir, y me subo a lo que comentaban ustedes en piso, que las consecuencias a lo mejor más dificultosas para la gente van a estar una vez que se apruebe este presupuesto. Con lo cual, uno no puede ser optimista en el futuro inmediato de la economía argentina. Gracias, Iván, excelente cobertura, amigo, ahí, y excelente cobertura de toda la programación de C5N durante todo este día tan importante para la democracia argentina, para la política, para la economía y para lo que viene, los móviles, quienes estuvieron acá en el piso, quienes vinieron obviamente de invitados, quienes están acá desde temprano, y también va a seguir mañana porque esto sigue, y de hecho mi consideración final es, como dice el nombre de este programa, esto recién empieza.